Hola criptoadictos y criptoadictas, bienvenidos de nuevo al Bitcompendium. Mi nombre es David y como cada semana vamos con las noticias más importantes que han ocurrido en el criptomundo. Pero antes de nada, si esta es tu primera vez en el canal, recordarte que si quieres estar al día de todas las noticias relacionadas con el criptomundo o te apetece escuchar sobre protocolos o monedas con muchísimo potencial, le des al like, te suscribas, actives todas las notificaciones para ser el primero en enterarte cuando subo vídeos. Y vamos como siempre a empezar a darle un vistazo al top 100 de las monedas según su capitalización de mercado, en el que bueno, esta semana no hemos tenido mucho cambio, dado que en realidad han caído todas las monedas prácticamente, a la vez que los mercados tradicionales, porque bueno, en principio hubo una venta masiva en prácticamente todos los mercados, tanto los tradicionales como los de criptomonedas, lo que se ha llevado pues muchas ganancias o ha habido mucho número rojo en todos los portfolios de la gente. Os explicaré ahora por qué ha habido esta venta masiva y cuáles son algunas razones por las que se puede dar la vuelta y tirar de nuevo hacia el norte. Pero antes de esto, repasemos entonces cuáles han sido los ganadores de esta semana, que son Uniswap y Celsius Network. Uniswap está recuperándose de un poco la caída que tuvo mala suerte por el hecho de haber hecho el airdrop de sus monedas justo antes de la caída. Si os fijáis, y hablé de esto en un vídeo anterior y bueno, hicieron un airdrop de monedas justo la semana que se produjo esta venta masiva y bueno, ahora mismo se están empezando a recuperar un poquito de esa caída, porque bueno, llevan un 55% de cambio en esta semana, pero en realidad el bajón fue de bastante más, como podéis ver aquí en este fondo que se ve aquí, ¿no? En realidad mirad dónde está y hasta dónde cayó. En cuanto a Celsius Network, pues es una moneda que está dándole bastante caña a los anuncios y a los partnerships que está haciendo con distintas empresas, y está haciendo que bueno, la gente le guste, la utilice y por lo tanto gane valor. En cuanto a los losers de esta semana, o a los que más perdieron, es poco fiable hablar de los losers esta vez, de los perdedores, porque bueno, tiene bastante que ver con lo que os comento de esta venta masiva, y entonces mejor esta semana no vamos a decir quiénes son los que, o bueno, por qué han perdido tanto, porque en realidad perdieron, como veis, prácticamente todas las monedas. Si las volvemos a ordenar por orden de capitalización, veis que aquí hubo un bajón enorme y entonces bueno, es lo que hay. Pero vamos entonces a ir con las razones por las que hubo esta bajada. Y esta bajada se debe a que, bueno, pues los bancos centrales han dejado de inyectar capital en las bolsas y por lo tanto se le acaba la droga, se le acaba las anfetaminas a las bolsas, que llevaban subiendo una recuperación en V desde la caída del COVID. Y era algo que estaba visto que era muy falso, que no era nada normal, viendo cómo va la economía actualmente, cómo va el mundo real. No digo mundo real, más bien debería hacer que el mundo en bolsa es distinto al mundo real, porque es lo que os digo, iba recuperación en V y sin embargo muchísima gente en el paro, Estados Unidos con las mayores ratios de muertes por el COVID, allí la gente no se pone ni mascarillas ni nada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces era una subida bastante falsa. Y es lo que, bueno, en cuanto al precio de Bitcoin, pues no se ve mucho cambio, seguimos donde estábamos la semana anterior, como veis, pero bueno, estamos aguantando y ya por encima de los 10.500, que era una zona donde, como ya comenté, veis que tiene mucha resistencia y hay mucha compra-venta ahí, y era una zona que, bueno, le iba a costar pasar de ese precio, porque hay mucha gente que ahí había comprado o vendido Bitcoin y por lo tanto más volumen de contratos en este rango de precios. Pero bueno, entonces os comentaba que había razones por las que pensar que ahora Bitcoin podía ir hacia arriba, y se debe básicamente a uno,
La capitalización realizada de Bitcoin ahora está en 43.000 millones por encima del máximo histórico de 2017. Y diréis, ¿qué significa esto de la capitalización realizada? Bueno, pues la capitalización realizada es otra métrica que mide un poco el valor real del Bitcoin. Y digo valor real porque la capitalización de mercado lo que te dice es una métrica macroeconómica y básicamente te dice cuánto dinero hay invertido en esa moneda, porque lo único que hace es multiplicar las monedas que hay en circulación por el precio que tienen en ese momento. Entonces eso te da la capitalización de mercado. Pero la capitalización realizada lo que hace es medirte el valor de las monedas cuando fueron movidas. Es decir, multiplica el precio de la moneda por la moneda cuando fue movida por última vez. Y entonces te da una métrica un poco más exacta y más específica del valor real de esas monedas y por lo tanto del valor real en general del Bitcoin. Y esta capitalización realizada está 43.000 millones por encima del máximo histórico de 2017 de cuando Bitcoin llegó a $20.000. Y se ve muy bien en esta gráfica que ponen la gente de Glassnode, que si os interesan los datos on-chain, todos los datos que aquí os voy marcando, os dejaré el link de Glassnode abajo para que le echéis un vistazo porque tienen muchísimas métricas súper interesantes y que os dan unos insights, ¿no? unos datos que en otros mercados no puedes ver. Tú no puedes ver digamos, en el SP o en el IBEX o en cualquier otro mercado dónde están o quién tiene esas monedas o cómo se están moviendo, ¿no? No sabes. Aquí puedes un poco hacer tracking de las manos débiles, de las manos fuertes, quién está moviendo monedas, si se mueven hacia los exchanges, si no. Y entonces este tipo de datos te permite tener un poquito más de ventaja estadística de cara al futuro. Y lo que vemos aquí es lo que os comentaba, de que en el máximo histórico del 2017, en el que Bitcoin llegó a los $20.000, en realidad las monedas se movieron con un valor de 1.000 y era normal que no aguantara ese valor al final. El único que subió fue la demanda, que hizo subir el precio, como siempre, pero en realidad los precios a los que se estaban intercambiando las monedas eran muy inferiores al precio, digamos, que marcaba la demanda. Entonces lo que hizo fue que el precio no aguantara y de nuevo cayera hasta los casi 4.000 y estuviéramos durante todo ese 2018 y 2019 pues en el bear market, ¿no? en el oso, como le suelen llamar, en el mercado oso, que los que tiran hacia abajo. Pero sin embargo, si os fijáis, de nuevo, poquito a poco, al igual que se iba recuperando el precio que marcaba la demanda, las monedas que se movían iban teniendo cada vez más valor, hasta que ahora mismo las monedas están ya casi cruzando hacia arriba el valor que se oferta en la demanda. Y esto es muy importante, porque lo que quiere decir es que ahora mismo el valor de los bitcoins que se están intercambiando de verdad tienen ese valor. Y es algo que puede hacer que, bueno, vuelvan a las manos grandes a hacer un estirón hacia arriba en cualquier momento. Otra de las razones por las que esto tiene pinta de que pueda volver a subir es porque tanto Mnuchin como Powell del banco, de la Fed de América, el Banco Central Americano, por así decirlo, ya le avisaron al Senado que tenían que volver a hacer una inyección económica al país, porque si no el rebote de nuevo hacia abajo iba a ser catastrófico y no iban a conseguir recuperarse, y que no solo tenía que hacerse inyección a los mercados, sino que de nuevo tenían que hacer algún tipo de estímulo económico para las pequeñas y medianas empresas y para los ciudadanos en general, tal y como hicieron con el cheque de $1.200 hace unos cuantos meses. Deberían hacer otro porque ellos creen desde la Fed que la economía no va a aguantar así. Hicieron esta petición al Senado, tiene toda la pinta de que va a pasar. Ha pasado, digamos, la primera criba en el Senado, pasó con un ratio de votos de 359 contra 57. Y bueno, se confirmó, ¿no?, que se van a coger 2,2 trillones de dólares para el siguiente estímulo económico. Y seguimos con
Estados Unidos, porque el Banco de la Reserva Federal de Cleveland revela detalles sobre la investigación del dólar digital. Bueno, como sabéis, muchos de los gobiernos mundiales están un poco empezando a investigar sobre cómo hacer la moneda digital de su país. En el dólar ya existe, bueno, aunque no es del gobierno, sino que la han hecho pues distintas empresas o usuarios. Existen 3 tipos de monedas linkeadas o ancladas al precio del dólar. Estas son Tether, USDT, USD Coin y DAI, que son las 3 monedas que están ancladas al precio del dólar. Entonces, bueno, esto es simplemente para que veáis que los gobiernos llevan pensando y cada vez se están metiendo más en las criptomonedas, y en algún momento algún gobierno un poco anunciará su propia criptomoneda, y veremos cómo se comporta con las que ya hay asentadas aquí. Y seguimos con noticias internacionales y nos vamos a Rusia, porque Rusia propone hasta 3 años de cárcel por carteras de cripto que no estén declaradas. Bueno, han pasado una propuesta de ley en la que dicen que toda cartera que tenga más de 100 rublas, casi $1.300, debería estar registrada en una lista del gobierno, para que se pueda saber quiénes están utilizando las criptomonedas. Y no solo eso, sino que cualquier empresa que dé servicios de criptomonedas dentro de Rusia debería también estar registrada y auditada, no solo para saber qué se hace en esa empresa, sino para saber qué carteras existen y están dándole servicio dentro de Rusia. Y es más, la propia página de Binance, el exchange centralizado por excelencia casi, también está Kraken, ¿no? Pero uno de los más grandes, Binance, no puede utilizar la web en Rusia. Y nos vamos de nuevo a África, porque como ya os conté en vídeos anteriores en los que el uso de las criptomonedas había disparado por el hecho de que están sufriendo de mucha hiperinflación y les es mucho más fácil hacer negocios en criptomonedas porque se pueden comunicar mejor con otros países, que muchos ni siquiera aceptarían su divisa local. Pues claro, ahora con todo este uso los reguladores están intentando regular el uso de las criptomonedas para que no sea un descontrol toda esta economía que se está escapando, según ellos, por ahí. Bien, entonces nos vamos ahora de África a Venezuela, y en Venezuela lo que ha pasado es que se emite una nueva regulación para la minería de criptomonedas en Venezuela. Esto es muy importante también, porque el hecho de que diferentes gobiernos, sean los que sean, empiecen a regular de alguna manera la minería, pues es algo bueno para las criptomonedas, porque va un poco a normalizar el uso y hacerlo que sea más cotidiano. Lo malo es que lo que dice en la ley es que todas aquellas empresas que quieran minar bitcoins en Venezuela van a tener que minarlas a una pool de minería nacional, es decir, quieren centralizar la minería que se haga dentro de Venezuela, de manera que pues el gobierno pueda ganar de los intereses que crea esa pool, o incluso saber quién utiliza las criptomonedas, lo que es malo. Que adopten la minería y que de alguna manera se oficialice el hecho de las minerías en un gobierno es bueno, pero esto es malo, y veremos cómo va evolucionando, y os mantendré informado sobre esto. Y de Venezuela nos vamos a Argentina, porque los argentinos siguen con muchísimos problemas para hacerse con dólares. Como sabéis, en Argentina tienen un problema muy grande de inflación también, en el que su moneda, pues el peso prácticamente no tiene valor, y
la economía de Argentina se mueve básicamente en dólares. ¿Qué pasa? Que ni siquiera los bancos son capaces de suplir toda la demanda que hay de dólares, y hasta han puesto un nuevo impuesto del 35% en compras de dólares, lo que hace muy difícil que los argentinos sean capaces de tener pues cuentas de ahorro o incluso estar utilizando de manera habitual dólares, porque bueno, se lo ponen muy difíciles. Y esto está haciendo también que muchos utilicen las criptomonedas, sobre todo las ancladas al valor del dólar, como DAI o Tether o USDC, como os comentaba, e incluso que se vayan a los mercados negros de dólares que existe por ahí también. Y como vemos en este gráfico, en el punto en el que se libera el impuesto del 30% en los dólares, pues aún así los argentinos siguen teniendo una demanda por dólares gigante. Y de Argentina nos vamos ya a la Unión Europea. Y en la Unión Europea las noticias que tenemos es que, como os comenté hace un momentito con la Fed, el Banco Central Europeo también está un poco investigando digamos, la creación del euro digital. Y aunque dice que no va a sustituir al euro actual, sí que lo ve como una manera de un poco incentivar a nuevas tecnologías y a digitalizar la Unión Europea y a conseguir que un poco complemente las inyecciones de capital que llegan a Europa gracias a este tipo de vías nuevas. Entonces esto, como siempre, pues bueno, puede ser bueno o malo dependiendo de cómo se lo tomen en cuanto a regulación y cómo consigan o cómo legislen para que convivan las distintas monedas. Bien, y seguimos en la Unión Europea, porque la Comisión Europea adopta un paquete de financiación digital para criptomonedas y blockchain. Esto viene un poco al pelo de la otra noticia, y es que han liberado un paquete de presupuesto para que se investigue y se invierta en brindar más claridad y certeza legal para la industria de las criptomonedas en sus Estados miembros. Esto es lo que os decía, el nuevo paquete representa la primera vez que la autoridad propone una nueva legislación sobre criptoactivos, y como esperemos que nos haga un poco la vida más fácil, o por lo menos nos aclare a la gente que vivimos en la Unión Europea y que utilizamos las cripto cómo tenemos que utilizarlas, o más bien cómo tenemos un poco que declararlas en cuanto a fiscalmente, ¿no? Porque ahora mismo es muy ambiguo y se supone que son ganancias patrimoniales, pero bueno, no hay nada oficial sobre cómo declararlas, y entonces esperemos que con esta inversión en la Unión Europea se aclare un poco cómo se utilizan. Y bueno, después de esto ya nos vamos a noticias dentro de España. Y en España una noticia relevante es que la Cámara de Barcelona y el Gobierno promueven el Center Blockchain de Cataluña. ¿Y esto qué es? Pues básicamente es un centro en el que los objetivos principales son promocionar las Distributed Ledger Technologies mediante difusión, investigación y desarrollo, y convertir Cataluña en referente para la atracción de empresas y talentos en este sector. Ahora pasamos a hablar de algo muy importante y que os quiero comentar, y es el hecho de, como dicen aquí, el analfabetismo financiero en la comunidad de cripto, ¿no? ¿Cuál es el perfil de la gente que invierte en cripto? Y es que el Banco Central de Canadá hizo un informe y lo que concluyó es que aquellos con menos conocimientos financieros pueden tener el doble de probabilidades de invertir en criptomonedas. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Es que la gente que invertimos en cripto somos todos tontos? ¿O intentan de alguna manera que la gente no se meta en cripto metiéndoles miedo? ¿O esto es real? Bueno, independientemente de todos estos tres casos que pueden ser verdad, o el hecho de que invertir en cripto tiene sus riesgos, y ante los riesgos y lo desconocido, lo mejor es aprender.
Lo mejor es conocer, lo mejor es analizar por uno mismo y decidir por uno mismo. Entonces, nunca os fiéis por lo que dice nadie, ni lo que digo yo, mucho menos, ni lo que dice ningún tipo de analista que encontréis por ahí. Utilizar todos estos datos que hay y que os aporta la red para sacar vuestras propias conclusiones, y en base a eso sí que decidid vosotros por vosotros mismos qué es lo que queréis hacer. Pero el truco en las cripto es conocer, es entender qué es lo que hay por detrás y desde ahí tomar vuestras propias decisiones. Entonces, es verdad que hay mucha gente que se mete en cripto porque, claro, llama mucho la gente que dice, buah, es que compré a $20 y ahora está en 350. Claro, es una economía que está en pleno descubrimiento del precio y hay muchas empresas emergentes que empiezan de la nada y se convierten en empresas de millonarias, ¿no? Y de multimillion dollar business, ¿no? Como le llaman. Pero hay que saber siempre los fundamentales de dónde te estás metiendo, quiénes son el equipo, cómo están haciendo o cómo quieren hacer lo que dicen que van a hacer, y una vez que tú tengas esa información es cuando tú decides por tu propio medio qué quieres hacer. Así que, bueno, nada más, que aprendáis, que analicéis y que decidáis por vuestra cuenta, es lo importante. Bien, otro aviso en este vídeo es que, bueno, anda por ahí un malware en Android que tiene como objetivo los usuarios de la billetera de Coinbase. La billetera de Coinbase, la cartera de Coinbase, bueno, Coinbase es uno de los exchanges y que da también servicio de cartera, digamos, más intuitivos y para más fáciles para meterte dentro del cripto. Es verdad, tiene soporte 24/7 al que puedes llamar si tienes algún problema, y está muy hecho para los usuarios que no son muy tecnológicos. Es por eso que, bueno, este troyano de Android pues probablemente esté utilizando eso como objetivo. Así que nada, mantened vuestros móviles actualizados siempre, no utilicéis, os metáis en webs sospechosas y nada más. Pero bueno, tener un poquito de cuidado. Yo os lo recomiendo siempre es que si tenéis bastante invertido, bueno, lo que veáis que para vosotros es bastante invertido en cripto, os compréis siempre una cartera hardware, no la tengáis dentro de vuestro móvil, porque vuestro móvil va con vosotros, se conecta a un montón de wifis por ahí distintas y desconocidas, aunque tú no lo sepas, si la tienes en automático intenta conectarse, etcétera, etcétera, y entonces es mejor tenerla guardadita, separada de lo que usas habitualmente y bien segura en algún lugar. Así que si queréis algún día, si os parece interesante, dejadme en los comentarios, yo hago una review de las distintas carteras que hay, tanto de las software como de las hardware, y así tenéis un poquito más de información para saber qué decidir si os metéis en las criptomonedas. Bien, entonces, vamos con otra noticia interesante, y es que IOTA, el protocolo del IoT que os hablaba en vídeos anteriores, pues ha tenido una review en la revista Nasdaq, que es una revista muy importante en América, y que un poco cuentan cómo quieren conseguir que tu coche sea una cartera, el mismo. Es decir, que tú puedas pagar todas las cosas simplemente con el coche. Y lo que intentan conseguir es que el coche sea una cartera con ruedas, que puedas pagar pues los peajes, que puedas pagar los parkings, que puedas hacer todas estas cosas sin tener que pagar la gasolina, sin tener que salir del coche, ¿no? En el sentido de que el coche sea ya la propia cartera. Y además no solo eso, sino que, bueno, que un poco sean capaces de conseguir que las piezas del coche puedan reportar a los fabricantes o al taller para saber el estado de las mismas, qué está pasando con ellas, cuánto es su desgaste, por qué se estropean, etcétera, etcétera. Entonces esto es muy interesante y es el futuro del Internet of Things, ¿no? Que al final todas las piecitas pequeñas que utilizamos se hablen entre sí y hablen también con la red.
Bien, vamos con la siguiente noticia, y esta es sobre Avalanche, que es un protocolo que, digamos, una blockchain que lo que se intenta centrar es en conseguir una tasa de transacciones por segundo muy alta. ¿Por qué? Pues porque esto ha sido un problema que lleva arrastrando y que ahora mismo está muy en primeras líneas de noticias, porque las transacciones en Ethereum son carísimas. El gas que hay que pagar para hacer una transacción en Ethereum está por las nubes. Y entonces esto no solo hace que la gente se mueva menos cosas, no muevas menos monedas porque te sale más caro. Otro es que es más lento porque hay más congestión en la red. Y otro es que afecta un poco a la usabilidad, porque la gente que se meta en las criptomonedas y ve que cada vez que quiere hacer una transacción de mover cualquier cosa, pagar cualquier cosa, no solo tiene que, imaginaos en este caso, pagar, sino que también tener que pagar la tasa por la transacción, que igual es más cara que lo que quieres pagar, pues no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, es interesante saber que hay otras opciones como es Avalanche, que ya se metió en la mainnet, ya la lanzaron, y bueno, a ver cómo va, cuánta adopción tiene, cuánta gente la utiliza, y os seguiré manteniendo informados. Y vamos ahora con otra noticia sobre Coinbase. Como os hablaba antes, Coinbase es una empresa que es muy interesante para la gente que está iniciándose en las cripto, porque bueno, es muy intuitiva, te permite pues hacer las cosas básicas con cripto de una manera muy fácil y que todo el mundo, aunque no sea muy tecnológico, lo entienda. Además, pues bueno, tienes muy integrados pues su cartera con Coinbase, de manera que puedes comprar en el exchange y pasar los fondos a tu cartera de manera muy fácil, etcétera, etcétera. Bueno, pues han contratado a gente de Google y de Adobe para su equipo, y esto es un poco relevante por el hecho de que esta gente de Google y de Adobe pues tienen mucha experiencia en el hecho de crear productos para el usuario, ¿no? Para que sea fácil, para que sea visual, para que haya adopción. Y bueno, son tres personas que van a fortalecer el equipo de Coinbase. Bien, vamos con la penúltima noticia, y es que MetaMask por fin sacó una aplicación de cartera para el móvil. Para los que no conozcáis MetaMask es una cartera de criptomonedas, pero solo de las criptomonedas de Ethereum, es decir, Ethereum y las ERC20 que haya dentro de la cadena de Ethereum, y además es la cartera por excelencia que sirve para sincronizarte con todas las apps que corren sobre la cadena de Ethereum. Todos los videojuegos que hay, todos los exchanges descentralizados o cualquier otra de las aplicaciones descentralizadas que utilizas, muchas de ellas, por no decir la inmensa mayoría, se pueden conectar de manera nativa con la extensión de Chrome, de la extensión del navegador de MetaMask, o desde el móvil también, pues se pueden conectar de manera nativa, y te hace mucho más fácil el acceso a esas apps. Y por último tenemos de nuevo a Square Crypto, porque como sabéis es la empresa de Jack Dorsey, el CEO de Twitter, en la que han decidido meter todas las patentes de Bitcoin que había. Es una empresa que es sin ánimo de lucro, y lo que quiere es un poco centralizar las patentes de Bitcoin para que nadie las pueda, falsificar o utilizar de manera fraudulenta. Entonces, en principio simplemente era, la organización, pero ahora han sacado página web, y que se supone que la hizo Jack Dorsey él solito con Dreamweaver. Y como veis, es una página sencilla, pero en la que os podéis enterar de todo lo que hace Square Crypto, que no solo hace el Crypto Open
Patent Alliance, que es donde os digo centralizan las patentes de cripto, sino que bueno, pues colaboran con los diseñadores o los desarrolladores y tienen hasta unas crypto grants en las que si tienes algún proyecto o colaboras de alguna manera con cripto puedes optar a que te den digamos una beca, ¿no? Y nada más, esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado, que os hayáis enterado de todo lo que ha sido relevante durante esta semana, y si os ha servido de algo, por favor darle al like, suscribiros, activar las notificaciones para estar al día en la siguiente semana con más noticias sobre el criptomundo.